Tiempo de recibir al maestro Antonio Álvarez Mesta. Toño, muy buenos días. Muy buen día, mi querido Juan. En este espacio hace una semana una persona muy especial me pidió que abordara un tema que honestamente jamás pensaría abordar, pero con todo gusto lo abordo, porque tiene que ver con mis lecturas de la década de los 70. Es el tema de la dianética y de la cienciología. Y hablo de la década de los 70, cuando algunos éramos adolescentes y se nos empezó a agudizar el gusto por la lectura y estábamos en la búsqueda. Yo te he platicado que en aquella década pues me dio por leer a Lobsang Rampa, por ejemplo, El Tercer Ojo, El Cordel de Plata, La Calzada de los Muertos, tantas cosas. Pero también aparecieron materiales que parecían científicos. Por ejemplo, me acuerdo del método Silva de control mental de José Silva, me acuerdo de psicocibernética de Maxwell Maltz, me acuerdo de muchos libros de meditación. Hemos hablado también aquí, por otra parte, la variante supuestamente chamánica con raíces en la toltequidad de Carlos Castaneda, etcétera. Entonces, los 70 fueron una década como no ha habido otra, creo yo. Había incluso más libertades en algunas cosas que ahora, muchas más libertades, a veces libertinaje. Y de las cosas que se manifestaron con mucha fuerza, aunque tiene sus raíces en los 50, estoy hablando de la comarca lagunera, fue la dianética. Empezó a haber grupos de dianética. Yo interactué conocí a personas que luego se volvieron miembros de la dianética y todo el tiempo estaban hablando de dianética. Por su influjo leí un par de libros de la dianética, el uno, que así le llaman, la dianética, la ciencia de la salud mental. Y concuerdo con lo que años después leí de Isaac Asimov, un divulgador de la ciencia maravilloso, al que siempre admiraré, que en alguna ocasión fue amigo de Ron Hubbard, el creador de la dianética, y Isaac Asimov dice: la dianética es un galimatías. Una cosa inextricable, difícil y la verdad sin mucho fundamento científico. Bien, hablé de Lafayette Ron Hubbard, es conocido como L.R. Ish, dentro de la dianética y dentro de la cienciología, un escritor de ciencia ficción muy prolífico. Sus historias se las compraban y vivía decorosamente, pero se cansó de estar en la medianía y a veces en el borde de la escasez, y le dijo a varios amigos que iba a fundar una religión, porque en la religión está el dinero. Hay varios testimonios. Por ejemplo, otro escritor, Lloyd Arthur Esbach, dice: a mí me dijo eso Hubbard, va a fundar una religión, y la fundó. Y es una religión que tiene presencia en el mundo, y aunque no es una religión multitudinaria por las características intrínsecas de esa organización, ahorita vamos a ver a qué me refiero, es muy fuerte, tiene mucho poder de convocatoria y también de represión. Hubbard no era ningún tonto, creo yo que fue un charlatán inteligente, usó su inteligencia y la cultura que sí tenía para crear algo que atrapó, esa es mi opinión y asumo las consecuencias de manifestar esta opinión, a muchos incautos. Es evidente que había leído a Freud, pero sobre todo al Freud de la primera época, al Freud que estaba todavía en relaciones cordiales y experimentando el influjo de Joseph Breuer, el Freud del método catártico, antes de la asociación libre y de la interpretación. Y toma de Freud de esa época, aunque esto sigue vigente en el psicoanálisis, pues la primera tópica, hay una mente inconsciente, una mente preconsciente y una mente inconsciente. Hubbard, por ejemplo,
habla de que hay una mente analítica y hay una mente reactiva. La mente analítica es la que nos hace reaccionar y reaccionamos en función de experiencias mal procesadas que han causado mucho sufrimiento, mucho dolor, trauma en el sentido griego, la etimología, golpe. Entonces, de que somos reactivos muchas veces, pues eso el mismo Freud lo decía. Nuestra vida psíquica es como un témpano gigantesco de hielo que flota en el océano. Lo que vemos sobre la superficie puede parecer muy grande, pero es poca cosa comparado con lo que está sumergido. Y la mayor parte de nuestras conductas y de nuestras actitudes son detonadas por móviles inconscientes. Y esto que cualquier psicoanalista sostiene, pues Hubbard también lo decía, muchas de nuestras conductas vienen de la mente reactiva. Hay que convertirnos en claros. ¿Y qué es un claro? Alguien que ya procede con la mente analítica, pero porque ha procesado y se ha librado de las experiencias negativas. Lo que los sacerdotes hacen en el confesionario o los psicoanalistas en el diván, los dianéticos con un aparatito a pantalla tarugos llamado electrómetro, que no es más que el viejo polígrafo, detector de mentiras, que a ciencia cierta nunca ha detectado mentiras, sino más bien el nerviosismo que una persona experimenta al responder una pregunta especial. Este electrómetro está detectando cuando una persona que está hablando de su vida y está contestando preguntas sobre su vida se pone muy nerviosa. Entonces habla y habla y habla horas y horas durante mucho tiempo. Esto es costoso, no está al alcance de cualquiera. Y con eso y con otros tratamientos llega la condición de ser un claro. Ser un claro es alguien que ya se libró de esas malas experiencias que ellos le llaman engramas, los famosos engramas. Te decía que la Dianética, aunque es una organización poderosa de gran influjo en el mundo, no puede ser en sí multitudinaria, porque lo que ofrece es costoso. Ellos dicen, esto es para gente exitosa. Las personas exitosas en la jerga que ellos manejan, en el lenguaje propio de ese grupo, son los Upstat. Y las personas como un servidor, que no somos exitosas o que no tenemos mucho poder económico, pues somos Downstat. Claro que un Downstat puede progresar siempre y cuando acceda a colaborar de manera casi gratuita con la organización en labores menestrales, en limpieza, en labores propias de intendencia, de servicio, de asistencia. Lo ridículo de esta organización es que te hacen firmar un contrato por 1 billón de años. Claro que el billón, entendido a la manera estadounidense, en el resto del mundo, 1 billón son 1 millón de millones, pero los norteamericanos entienden por billón 1,000 millones de años. De todos modos es mucho tiempo. Ya es menos, ¿verdad, Francisco? Sí. Si tú revisas los documentos, revisas los libros de Dianética y luego revisas algunas cosas de cienciología. Ellos tienen sus secretos que solo los que acceden a los cursos superiores deben conocer. Pero este escritor de ciencia ficción, que era muy creativo, que era una persona muy especial, dice que hace 75 millones de años, Zeno, el dictador de la Confederación Galáctica, trajo millones de seres al planeta Tierra. Y estando aquí, los mata con una bomba de hidrógeno. Los trajo en naves espaciales parecidas, él decía en su época, en los 50, Ron Hubbard, parecidos a DC-8. Los mató, pero como la mente es inmortal, el tétan, la parte espiritual, es inmortal, siguen existiendo. Y estos seres
pueden afectar a Juan Ceballos Aspe, provocándole actitudes negativas y comportamientos autodestructivos que generan mucho sufrimiento para él y para la gente. Entonces hay que librarnos de esto. Hay muchas maneras, pero siempre la auditación, que no te digo, no es más que hablar frente a un polígrafo, que ellos le llaman el electrómetro, hablar horas y horas y horas, y se sabe que te graban. Y cuando tú, por ejemplo, quieres romper con el grupo, sí hay chantaje, sí usan lo que tú has dicho en la intimidad, de las cosas más personales, lo pueden usar contra ti. Hubbard fue muy especial, tuvo problemas, obviamente, con muchos gobiernos, y para librarse del asedio gubernamental y también para trabajar más a gusto, compró un barco, y en su barco viajaba por el mundo atendido por estos tontos que firmaban contratos de 1 billón de años. Este señor, así como toma cosas del psicoanálisis y de otra cosa, aunque él actualmente, bueno, no él, los sucesores de él, por ejemplo David Miscavige, que es el actual líder de la Iglesia de Cienciología, consideran que la psiquiatría y la psicología en general son destructivas, son dañinas, que lo más perverso que hay y que por ende debemos evitar es la psiquiatría y la psicología clínica. Solo ellos, los de la cienciología, pueden contribuir a la verdadera salud mental. Por supuesto que atraen a mucha gente. Hoy el rostro más atractivo es Tom Cruise, obviamente está John Travolta. Aquí en México, pues me acuerdo Johnny Laboriel, Felipe Gil, Elena Rojo, Juan Ferrara. Por lo menos en alguna época fueron muy activos promotores de la dianética. Entonces, un escritor que se cansó de vivir en la medianía y cercano a la pobreza, inventa un culto, una religión que parece científica, solamente parece, es un culto aterrador, es una pseudociencia, la famosa dianética, y de ahí surge la cienciología. Profesor, digo, a mí se me hace súper interesante porque finalmente hay como muchos misterios y muchos secretos, y son sociedades muy cerradas y no cualquiera puede entrar. Pero la pregunta es, ¿a qué le rinden culto? ¿Al señor que trajo a las naves intergalácticas? Para ellos, ellos creen en la reencarnación, sí, y creen que vivimos millones de veces. Y obviamente necesitamos purificarnos de engramas a través de la auditación. Ellos, a quien le rinden culto, es a el Ar-Ish, que es Lafayette Ronald Hubbard. Está ya en el nivel más alto. David Miscavige dice que está en un nivel inconcebible, pero los demás, si trabajamos en la mente analítica, dejamos atrás la mente reactiva y somos claros, podremos alcanzar esos niveles. Pero para ellos, digamos así, la principal persona de culto es Lafayette Ronald Hubbard. Pero tiene nombre como de Superman, ¿no? Sí. Muy bien, Toño, ¿algún punto de contacto? Antonio Álvarez Mestre @hotmail.com. Sí,